Había un puente tan alto que cruzarlo era como flotar sobre un edificio de 37 pisos. No estaba en Londres, ni en Nueva York. Era una bestia de hierro forjado, levantada en plena sierra de Veracruz. Una estructura que parecía desafiar la física y la cordura. Este gigante de la ingeniería victoriana no solo dominó la ruta más importante del México del siglo XIX, también sobrevivió revoluciones, terremotos y el terror de miles de pasajeros que sentían la muerte de cerca cada vez que un tren lo cruzaba. Los ingenieros que lo construyeron sentían el mismo pavor. Por eso las locomotoras debían reducir su velocidad a un paso de tortuga, para no caer al vacío. El 1 de enero de 1869, cuando el primer tren cruzó el abismo de Metlac, el mundo fue testigo de lo imposible. No era solo un puente, era la materialización de un sueño que llevaba décadas gestándose. La promesa de un México moderno, que nunca llegaría sin un ferrocarril conectando el puerto de Veracruz con la capital. El reto era monumental. Había que unir el nivel del mar con la Ciudad de México, a más de 2000 metros de altura. Se debía atravesar montañas, barrancas y ríos, en un terreno que parecía diseñado para impedir cualquier construcción. Benito Juárez lo sabía. Este ferrocarril no era un lujo, sino una necesidad vital para la supervivencia económica del país. Sin él, México seguiría siendo un conjunto de regiones aisladas, incapaces de comerciar. Y en el corazón de ese rompecabezas, como la pieza clave, estaba el puente de Metlac, el obstáculo más difícil de superar en toda la ruta. Por eso, cuando finalmente se inauguró, hubo celebraciones en todo el país. Pero quienes conocían los detalles de la construcción, quienes habían trabajado sobre el abismo, sabían que habían presenciado un milagro de ingeniería y pura determinación humana. El epicentro de esa proeza se encontraba en el kilómetro 298 de la vía férrea que unía a México con Veracruz. Justo ahí, cerca de Fortín de las Flores, la tierra se abría en una herida geológica profunda, la barranca de Metlac. Un corte tallado durante milenios por el río que corría muy abajo, casi invisible desde el borde. La belleza de la región era un espejismo. Para los ingenieros, era una pesadilla logística. Algunos sugirieron rodear la barranca, añadiendo kilómetros de vía por un terreno igual de traicionero. Pero los ingenieros ingleses a cargo del proyecto tenían otra visión. No iban a esquivar el obstáculo, iban a dominarlo. El ferrocarril cruzaría la barranca en línea recta, costara lo que costara. Para entender la magnitud de la obra, hay que detenerse en una cifra: 111 metros. Esa era la altura del puente sobre el fondo del barranco, el equivalente a un edificio moderno de 37 pisos. Ahora, hay que imaginar levantar esa estructura sin grúas modernas, sin soldadura eléctrica, sin radios para coordinar el trabajo, sin nada de la tecnología que hoy damos por sentada. Cada pieza de hierro, cada viga, tenía que ser subida y colocada por hombres que trabajaban colgados sobre el abismo. Un resbalón, un simple descuido, significaba una caída mortal hacia las rocas y el río. No había redes de seguridad ni arneses confiables, solo cuerdas, poleas y el valor de hombres que necesitaban la chamba con desesperación. Los registros de la época son fríos, mencionan varios accidentes mortales, pero las cifras exactas se perdieron o nunca se asentaron. En los libros de contabilidad, la vida de un trabajador no valía lo mismo que el acero importado. Lo único que importaba era terminar el puente a tiempo. Para los hombres que lo construyeron, cada día era una batalla contra el miedo y la gravedad. Algunos, cuentan las crónicas, desarrollaron técnicas para trabajar sin mirar nunca hacia abajo. Otros se emborrachaban para encontrar valor antes de subir.
Unos pocos, los más duros o los más desesperados, simplemente hacían la chamba como si estuvieran en tierra firme, negándose a que el terror los paralizara. Pero el diseño de esta estructura imposible no nació en México. Fue una creación de ingenieros ingleses, bajo la dirección de la compañía británica que construyó el ferrocarril mexicano durante el gobierno de Benito Juárez. Hay que entender el momento. México acababa de salir de décadas de inestabilidad, de guerras y de invasiones. No teníamos la infraestructura industrial ni el conocimiento técnico para levantar algo de esta magnitud por nuestra cuenta. Así que hicimos lo que hacen las naciones inteligentes cuando necesitan avanzar rápido. Importamos el conocimiento. Los británicos eran los maestros indiscutibles de la ingeniería ferroviaria en el siglo XIX. Habían cubierto su isla de rieles y construido puentes que desafiaban la imaginación. Traerlos no fue una señal de debilidad, sino una decisión estratégica. Mientras ellos construían, nosotros aprendíamos. Los trabajadores mexicanos, los capataces, los asistentes de ingeniería, todos estaban absorbiendo un saber que, con el tiempo, nos permitiría forjar nuestra propia tradición. Pero también hubo tensiones. Los ingenieros británicos traían sus métodos, sus ideas sobre cómo debían hacerse las cosas. Ideas que no siempre encajaban con la realidad mexicana. Los trabajadores locales sabían del clima, del terreno y de las condiciones. Eran lecciones que los extranjeros tardaban en aprender. La construcción del puente fue tanto una colaboración como un choque de culturas. Quisieron enterrar esta historia bajo toneladas de concreto, pero nosotros la desenterramos. Si exiges la verdad, suscríbete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos. El resultado de esa mezcla de ingenio y tensión fue una proeza de acero. 227 metros de valentía suspendida en el aire. Hoy esa cifra puede no sonar impresionante, pero en 1869, un puente de esta longitud y a esta altura era una obra excepcional. De hecho, se convirtió en uno de los más largos de toda América Latina en su época. Imaginen lo que significaba tender 227 metros de estructura metálica sobre el vacío. No podías simplemente avanzar de un lado al otro. Tenías que calcular con precisión milimétrica cómo cada sección se conectaría con la siguiente, cómo el peso se distribuiría, cómo el viento afectaría la estructura, cómo las variaciones de temperatura expandirían y contraerían el metal. Todos los cálculos se hacían a mano, con reglas de cálculo y tablas logarítmicas. Un solo error matemático podía significar el colapso de toda la estructura. La ciencia de los materiales era primitiva, comparada con lo que conocemos hoy. Y sin embargo, lo lograron. 227 metros de puente, que no solo se mantuvo en pie, sino que soportó décadas de tráfico ferroviario, de clima extremo, de terremotos y de tensiones que sus creadores probablemente nunca imaginaron. Cada metro de esa estructura representaba la confianza ciega en que las matemáticas no mentían. Y para construirla, se necesitaron 1.500 toneladas de hierro forjado, una cantidad que tuvo que cruzar el océano. Para entender la magnitud de esta hazaña, hay que seguir el viaje de esos fierros. Un viaje que comenzaba a miles de kilómetros en las fundiciones de Inglaterra. Allí, cada viga, cada remache y cada placa de conexión se fabricaba con una precisión absoluta. No había margen para el error. Una vez que las piezas llegaran a México, sería casi imposible corregir cualquier falla. Luego, comenzaba la travesía por el Atlántico. Semanas en barco, con el riesgo constante de la corrosión del salitre, de las tormentas que podían arrojar la carga por la borda y de todos los peligros de la navegación del siglo XIX. Al llegar al puerto de Veracruz, empezaba la verdadera aventura. Las piezas debían ser transportadas tierra adentro, subiendo desde la costa hasta las montañas.
Y aquí es donde la historia se vuelve increíble. Gran parte de ese metal se transportó al lomo de mula, 1.500 toneladas de hierro cargadas en recuas que subieron, paso a paso, por caminos que apenas existían. Imaginen al arriero, guiando a sus animales por un sendero angosto, con el abismo a un lado. Una sola viga podía pesar más que 10 hombres. Un paso en falso y meses de trabajo y miles de pesos se irían rodando barranca abajo. Esta escena se repitió cientos de veces, hasta que la última pieza llegó a su destino. Pero el acero era solo una parte de la ecuación. La otra era el ingenio. El puente utilizaba un sistema de armadura patentado por el ingeniero estadounidense William Howe en 1840. Para la época, era tecnología de punta. La genialidad de este diseño estaba en cómo distribuía las fuerzas. Los tirantes verticales de hierro trabajaban a tensión, es decir, se estiraban bajo el peso, algo que el metal hace perfectamente. Mientras tanto, las diagonales de madera trabajaban a compresión, y la madera, bien tratada, soporta la compresión de forma excelente. Esta combinación no era un capricho, era una solución brillante a un problema económico y técnico. El hierro era caro y difícil de transportar, pero insuperable en tensión. La madera, en cambio, era barata y se conseguía localmente, aunque era débil si se estiraba. El sistema Howe usaba cada material donde era más fuerte y más eficiente. Pero esa solución tenía un punto débil, un enemigo implacable. La madera, en el calor húmedo de Veracruz, se pudre, se agrieta, se la comen los insectos. El puente de Metlac no era una estructura que se pudiera construir y olvidar. Era un organismo vivo que exigía atención constante. Equipos de mantenimiento tenían que colgarse sobre el abismo, revisando cada diagonal de madera. Buscando la pieza podrida, la viga agrietada que debía ser reemplazada de inmediato. El trabajo era un ciclo sin fin, porque la alternativa era el colapso. Y en el corazón de esa estructura había un desafío aún mayor. El diseño original era un acto de fe en la ingeniería. Un solo tramo central, una inmensa viga de celosía metálica, se extendía sobre el vacío. No había pilares intermedios, no había soportes en medio de la barranca. Eran 227 metros de acero y madera suspendidos en el aire. La razón era tan simple como brutal: la profundidad de la barranca y la violencia del río Metlac. Levantar pilares desde el lecho del río, a más de 100 metros de altura, habría sido una proeza casi imposible y carísima. Además, en temporada de lluvias, el río se convertía en una fuerza destructora. Arrastraba troncos, rocas y todo a su paso. Cualquier pilar en medio del cauce habría sido un punto de falla esperando a suceder. Paradójicamente, la opción más segura era la más audaz: apoyar todo el peso únicamente en los bordes del barranco, donde se podían construir cimientos sobre roca firme. Pero esto significaba que la estructura entera debía tener una fuerza descomunal. Tenía que soportar su propio peso y además el de locomotoras y vagones cargados hasta el tope. Y debía hacerlo sin doblarse, sin que los rieles se desalinearan o los pasajeros sintieran el vértigo del abismo. Los pilares de mampostería en cada extremo eran en sí mismos obras maestras, construidos con piedra labrada, pieza por pieza. El trabajo de los canteros tenía que ser perfecto. Eran artesanos de una tradición centenaria. Y sobre sus hombros, sobre la precisión de su trabajo, descansaba literalmente todo lo demás. Y mientras los cimientos se levantaban con piedra mexicana, los fierros contaban otra historia. Cada pieza metálica, cada viga y cada perno fue fabricado en Inglaterra. Cruzaron el océano en barco hasta Veracruz, y desde ahí
fueron transportados a lomo de mula hasta el sitio de construcción. Era una proeza logística monumental. Esto era un mundo sin contenedores, sin tráileres ni grúas modernas. Cada pieza venía numerada, catalogada con precisión inglesa. Los ingenieros en Inglaterra habían creado un rompecabezas de acero gigantesco y los planos eran el único mapa. Perder esos papeles en el viaje significaba el desastre total, toneladas de fierros inservibles en medio de la nada. En el sitio de la obra, los trabajadores mexicanos tenían que armar ese mecano suspendido sobre el vacío. La unión de las piezas se hacía con remaches, la técnica de la época. Esos remaches, la sangre que unía a este esqueleto de metal, debían calentarse al rojo vivo en fraguas portátiles. Luego, se insertaban en los agujeros y se martillaban con furia hasta formar cabezas sólidas en ambos lados. Este trabajo exigía una coordinación perfecta. Una danza peligrosa sobre andamios de madera que se mecían con el viento. Una simple cuerda era la única protección contra una caída mortal. Los hombres desarrollaron un ritmo, una coreografía de movimientos precisos repetida miles de veces. Un remache mal puesto era un punto débil. Demasiados puntos débiles y el puente entero se vendría abajo. Los gritos de los capataces se mezclaban con el choque del metal. El fuego de las fraguas brillaba contra el verde espeso de la selva. Y así, pieza por pieza, remache por remache, el puente crecía sobre el abismo. Pero esa danza sobre el vacío se pagaba con sangre. Los registros exactos se perdieron con el tiempo, pero la memoria local habla de hombres que un día estaban ahí y al siguiente simplemente ya no. Sus cuerpos, cuando se recuperaban, terminaban en cementerios locales, a menudo sin nombre, sin lápida, sin historia. Las condiciones eran de una dureza que hoy es difícil imaginar. El calor asfixiante de la región obligaba a trabajar bajo un sol implacable, vestidos con ropa pesada que era lo único que tenían. La deshidratación era constante, las quemaduras por el metal al rojo vivo eran el pan de cada día. Cualquier herida se infectaba rápido en la humedad, con la higiene precaria de la época. Aquí no había seguro médico ni días libres por enfermedad. Si te lastimabas y no podías trabajar, no comías, y probablemente perdías el puesto. Esa presión obligaba a muchos a seguir en el andamio, heridos o enfermos, lo que solo provocaba más accidentes. Vivían en campamentos improvisados, en chozas o tiendas de campaña. La comida era la que alcanzaba con salarios miserables. Muchos habían dejado a sus familias lejos. Mandaban casi todo el dinero a casa, viviendo ellos con lo mínimo indispensable. Y sin embargo, cada mañana volvían a subir. Lo hacían por necesidad, claro, pero también por un orgullo silencioso. Estaban levantando algo extraordinario, algo que sus hijos y sus nietos verían, sabiendo que la mano de su padre o de su abuelo estaba en esos fierros. Esa mezcla de desesperación y dignidad mantuvo a esos hombres trabajando en condiciones que hoy nos parecerían criminales. El puente de Metlac fue el primer gigante de su tipo en México. Hasta entonces, los puentes eran de piedra o madera, estructuras nobles, pero insuficientes para domar las barrancas que exigía el ferrocarril. Esta obra era otra cosa. Era la modernidad hecha de acero y remaches. Era la respuesta a una pregunta que ardía en la mente de muchos. ¿Por qué México no podía tener lo que tenían las grandes naciones? El puente de Metlac demostró que sí se podía, que el ingenio y el sudor mexicano podían levantar infraestructura de clase mundial. Para los jóvenes ingenieros mexicanos de la época, la obra era una escuela a cielo abierto. Viajaban solo para verla, para estudiar sus formas, para entender su lógica. Los más afortunados conseguían trabajo en el proyecto,
aprendiendo el oficio directamente de los maestros británicos. Ese conocimiento no se quedó ahí, se esparció por todo el país, sembrando la semilla de una nueva generación de constructores mexicanos. Pero esa audacia tenía un precio. El costo del puente fue de unos 300,000 pesos oro, una suma astronómica. Para entender la escala, esa cantidad representaba una parte enorme del presupuesto anual de todo el gobierno mexicano. El dinero vino principalmente de inversionistas británicos. Hombres que apostaban su capital en un país conocido por sus deudas y sus revoluciones. Era una apuesta de todo o nada, y el presidente Juárez lo sabía. Entendía que estaba comprometiendo el futuro económico del país. Pero también sabía que sin infraestructura no habría futuro que comprometer. La apuesta era clara. O el ferrocarril transformaba a México en una potencia económica, o el país se hundiría para siempre bajo el peso de sus deudas. Los 300,000 pesos del puente no compraban solo fierros y mano de obra. Compraban conocimiento. Compraban la conexión con el mundo. Compraban la promesa de mover mercancías desde el puerto de Veracruz hasta la capital en cuestión de horas, no de semanas. Para los críticos, era un derroche obsceno, un dineral tirado a un barranco mientras el país sufría hambre y abandono. Pero los que veían más allá entendían la verdad. Sin esa infraestructura, sin esos rieles tendidos sobre el abismo, todos los demás problemas serían imposibles de resolver. Primero se construyen los cimientos, luego la casa. Y esos cimientos de acero pronto serían puestos a prueba. El puente no solo sobrevivió a su construcción, sobrevivió a la tormenta más violenta de la historia de México, la Revolución. Entre 1910 y 1920 fue un objetivo estratégico evidente. Controlar el ferrocarril era controlar la guerra. Los ejércitos federales y revolucionarios volaban puentes sin dudarlo para frenar el avance enemigo. Pero el puente de Metlac fue distinto. Fue saboteado, sí, se dañaron tramos de vía, se volaron conexiones menores, pero nunca fue destruido por completo. Hubo intentos serios de voladura, se colocaron explosivos en sus puntos más débiles, pero las cargas nunca fueron suficientes para derribar la estructura principal. Era como si hasta los revolucionarios más duros entendieran que destruir esa obra era un crimen contra el propio México, un acto del que no habría vuelta atrás. Así, el puente se convirtió en un testigo de acero. Vio pasar los trenes militares de Villa y de Carranza. Sintió el peso de los cañones de Obregón. Por sus vías cruzaron los suministros, las municiones y la comida que alimentaban la guerra. Y también vio pasar el dolor. Los trenes de refugiados, con familias enteras huyendo de la violencia, cruzando lentamente el vacío con lo poco que les quedaba. Y ese cruce era una experiencia en sí misma. Las locomotoras debían reducir su velocidad a solo 10 kilómetros por hora. El peso del tren hacía oscilar la estructura de hierro. Para muchos pasajeros, mirar por la ventana era asomarse al terror. Un avance lento, tembloroso, sobre un abismo que parecía no tener fondo. El tren frenaba casi hasta detenerse, y entonces comenzaba el cruce, a paso de hombre. Lo primero que sentías era el movimiento. El puente entero se balanceaba suavemente bajo el peso de la máquina. No era tu imaginación, era el acero vivo, quejándose con cada metro avanzado. Se escuchaba el crujido de los remaches, el silbido del viento entre aquella telaraña de fierro. Y si mirabas hacia abajo, entre las tablas del vagón, solo había vacío. 111 metros de caída libre hasta las rocas del fondo. El viaje de un minuto se convertía en una agonía. Algunos pasajeros rezaban en voz baja, otros se aferraban a sus asientos con los ojos cerrados. Los maquinistas, curtidos por la rutina, mantenían la vista al frente, con las manos firmes en los controles.
La lentitud no era un capricho, era una necesidad técnica. A mayor velocidad, el tren podía crear vibraciones peligrosas, oscilaciones que podían amplificar el movimiento hasta el desastre. La velocidad reducida evitaba la resonancia, pero alimentaba el miedo. Con el tiempo, cruzar el Metlac se volvió un rito, una historia que contar al llegar a casa. Yo crucé ese puente, yo miré al abismo, y aquí estoy. Pero el miedo no solo venía del acero y la altura, también venía de la noche, y de las historias que contaban los viejos. Desde finales del siglo XIX se hablaba de espectros. La estructura misma era un escenario perfecto para el espanto. Un puente aterrador, construido sobre un barranco donde habían muerto trabajadores. El viento producía lamentos al pasar entre las vigas. La niebla subía desde el fondo, dibujando figuras extrañas. Los ferrocarrileros juraban haber visto siluetas blancas caminando sobre las vías en noches sin luna. Escuchaban llantos que parecían nacer de la tierra. Y por supuesto, estaba ella, la Llorona. Decían que el puente era uno de sus lugares preferidos. La gente lo creía. Los guardavías se negaban a hacer la guardia solos. Los pasajeros que cruzaban de noche se santiguaban, susurrando oraciones contra el mal de ojo y los espantos. Pero espera un momento. Si esto era tan perfecto, ¿qué fue lo que finalmente lo destruyó? Quédate hasta el final porque la respuesta te va a sorprender. No fue un derrumbe, no fue un error de cálculo, ni una catástrofe lo que silenció al gigante de hierro. La respuesta es más simple y quizá más dolorosa. Fue el tiempo, fue el progreso. En 1905, 36 años después de su inauguración, un nuevo puente de acero apareció a su lado, más moderno, más fuerte. El viejo gigante de hierro no falló, no se rompió. Simplemente, México había crecido a su alrededor. El tráfico ferroviario se había multiplicado. Lo que antes era un tren ocasional, ahora eran decenas de máquinas diarias. Locomotoras más grandes, más pesadas, con una potencia que los ingenieros originales jamás imaginaron. Vagones cargados hasta el límite con el peso de una nueva nación industrial. El viejo puente simplemente ya no daba el ancho. La tecnología también había avanzado. El acero, más ligero y resistente, había reemplazado al hierro forjado. Se podía construir más rápido, más barato y con mayor capacidad. El puente de Metlac no fue un fracaso, fue una víctima de su propio éxito. Los ingenieros que lo soñaron, los obreros que colgaron sobre el abismo para levantarlo, los pasajeros que contuvieron el aliento al cruzarlo, todos se han ido. El puente mismo fue desmantelado, sus fierros dispersados por el tiempo. Pero la historia permanece. El recuerdo de lo que fuimos capaces de hacer sigue ahí, entre la niebla de la barranca. En una época donde todo parece desechable, donde las cosas se diseñan para fallar, la historia del puente de Metlac nos recuerda que algunas obras merecen ser preservadas. No por su utilidad, sino por lo que representan. En 1869, México era un país herido, pobre y con un futuro incierto. Y aún así, tuvo la visión y la valentía de construir una de las maravillas de la ingeniería de su tiempo. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Porque sin él, el futuro que soñaban era imposible. Esa forma de pensar a largo plazo, esa fe en que el futuro sería mejor si se construían las bases correctas, es la gran lección. El puente de Metlac fue planeado por hombres que sabían que no vivirían para ver su impacto completo. Construían para sus hijos y sus nietos. Y lo hicieron con los recursos limitados que tenían, enfrentando obstáculos que habrían derrotado a cualquiera. Por eso, los verdaderos fantasmas que rondan la barranca de Metlac no son la Llorona,
ni las almas de los trabajadores caídos. Son los fantasmas de lo que fuimos, los fantasmas de nuestra ambición, nuestro coraje, nuestra voluntad para intentar lo imposible. Son el recuerdo de un tiempo en que México no tenía miedo de soñar en grande. La historia oficial es una mentira. La verdadera historia la contamos aquí. Únete a Secretos de los Descubrimientos Mexicanos y suscríbete para que la memoria no se oxide.